Glorificado sea nuestro Señor. Es el Dios de las batallas, es un Dios impresionante, ya que es el único Dios, solo hay uno, es el creador del universo. Él no es religioso, ni ha fundado ninguna religión, sino que Él es real, Él es espíritu y verdad. Vamos a seguir con la serie de los héroes de la fe y hoy veremos algunas cosillas, algunos puntos sobre la vida de Gedeón y qué aplicaciones podrían tener para nosotros, para nuestra vida. Su historia está en el libro de los Jueces y la época del libro de los Jueces era un auténtico desastre, porque primeramente no tenían quien los gobernara, no tenían reyes, y cuando tenían un buen líder que amaba a Dios, que seguía a Dios, pues era de buena influencia para la nación. Pero una vez que ese líder moría o desaparecía, de nuevo el pueblo, la nación, hacía pues lo que le daba la gana. Y eso nos muestra que no podemos depender de un líder humano para poder seguir a Cristo y ser fiel a Él. Los pastores están ahí para mostrar el camino, para ayudar, para mostrarte cómo seguir fiel, pero le toca a cada uno, de forma individual, seguir a Cristo. Pues aquí vamos a ver qué es lo que ha vivido Gedeón. Antes de él, nos recordamos que había una batalla tremenda llevada por Barak, ayudado por Débora, la jueza, y tuvieron unos 40 años de paz. Pero después de esos años de paz, pues de nuevo había enemigos. Israel estaba rodeada de enemigos. Y tenemos muchos nombres de muchos pueblos y naciones que rodeaban la nación de Israel y que Israel por sí sola no podía defenderse delante de tantos enemigos. Necesitaban estar conectados, necesitaban depender de Dios para poder vivir en paz, porque ellos por sus propias fuerzas no podía ser. La historia de Gedeón se encuentra en 2 capítulos, en el capítulo 6 y 7 de Jueces. Y no vamos a ver todos los detalles, sino vamos a ver algunas cositas. Y empieza el capítulo 6, versículo 1, diciendo lo siguiente: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios entregó a Israel a los enemigos, nos da la sensación que los cogió y los empujó, ¿verdad?, en manos de los enemigos, pero Él no es que los empuje, ni es que los entregue, sino que Él levanta y quita su vallado de protección. Entonces, cuando Él quita su protección, pues entonces pasa algo natural. Están ahí los enemigos y ¿qué es lo que hacen? Saquean, vienen, arrasan. En el ser humano siempre ha habido esa sed de poder, de querer tener el control, dominar sobre otras tierras, dominar sobre otros países. Y por eso ha existido siempre en el corazón del hombre de poder dominar el mundo. Entonces, los madianitas eran también descendientes de Abraham, o sea, eran familiares de la nación de Israel, pero no eran muy amigos, ya que iban y los arrasaban. Aquí nos dice que los entregó ¿por cuánto tiempo? 7 años. O sea, durante 7 años venían los madianitas, es que es fácil leerlo, ¿no? Pero imagínate, tú estás ahí, en tu trabajo, tienes los ahorros del año, lo tienes ahí en tu cuenta bancaria, y todos los ahorros del año, todo el esfuerzo de tu cosecha, viene alguien y te los quita. Y tú vuelta a trabajar, otro año más. Y cuando acaba ese año, por fin he podido ahorrar de nuevo. Viene alguien y te lo vuelve a quitar, todo. Y tú dices, ¿y para qué trabajo? Pues así pasaba con el pueblo de Israel durante 7 años. Se dice pronto, ¿no? Entonces, dice el texto que la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas,
se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Llegaron a tal punto de invasión que el mismo pueblo de Israel ya no vivían en sus casas, no podían vivir en sus casas tranquilos, porque cuando llegaban los madianitas, ellos se escondían en las cuevas, donde pillen, en el monte, en las grutas, porque si quedaban en sus casas, la casa era derribada completamente y estaban en la total ruina. Entonces ya no es que venga alguien y te quite los ahorros del año, sino que arrasa con tu vivienda, con tus muebles, con tu televisión plasma HD y te quedas sin nada. Y vuelta a empezar al año siguiente. Nos dice del versículo 3 al 5. Y eso me hace recordar que a lo mejor tenemos cada uno nuestra propia cueva, nuestro propio refugio donde nos escondemos. Y ese lugar donde nos escondemos es donde parte de nuestra vida la mantenemos oculta frente a los demás, frente a Dios. Porque cuando se escondían en las cuevas, sobre todo querían esconderse del enemigo, pero al mismo tiempo Dios no estaba presente en esa acción. Estaban solos. Cuando estás solo, frente a ti mismo, frente a Dios, ¿en qué cueva te escondes? ¿Cuál es esa cueva que no llegas a deshacerte, donde año tras año, o de forma crónica, uno vuelve a refugiarse en algo que te contamina y te hace daño, te perjudica? Aquí sigue el texto diciendo, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. No sé si habéis visto en algún vídeo en YouTube lo que significa cuando las langostas vienen y arrasan con toda la agricultura. Pues así lo define a los madianitas. Llegaban como langostas y ¡rum! Y todo el cultivo, toda la cosecha, fuera. Ni asno, ni buey, ni burro, nada. Los dejaban pelados, pero completamente pelados. Entonces, una nación así no podía prosperar. Una nación así no podía enriquecerse ni vivir de su cosecha. Es que además el enemigo venía en un momento exacto, no venía en cualquier época del año. ¿En qué momento del año venían y arrasaban con todo? En el momento de la cosecha. Justo ahí, cuando por fin uno podía disfrutar del fruto de su trabajo, venían los madianitas y sabían en qué momento tenían que venir, arrasaban con todo y se lo llevaban todo. Y en el versículo 6 ya hay una reacción. 7 años así, pero ya dice, de este modo empobrecida Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¡Wow! Después de 7 años, ¿ahora reaccionas? Y a veces pues uno está en su caverna, en su cueva, y no reacciona, sino que se pasa ahí teniendo piedad de uno mismo, diciendo, madre mía, qué mal estoy, a ver si algún día salgo de esta, a ver si algún día salgo de esta. Pero el pueblo de Israel por fin reaccionó, clamaron a Dios y pidieron ayuda y socorro. Y cuando uno pide ayuda a Dios, Dios escucha, Dios responde y les da una respuesta. Les da una respuesta a través de un profeta que no sabemos ni quién es, no está su nombre escrito, no sabemos ni cómo vestía ni de dónde era, pero reciben una respuesta de un profeta de Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón, profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron,
a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Es increíble, tenían un historial donde habían vivido de primera mano milagros impresionantes de parte de Dios. Fueron testigos de cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando hubieron las plagas de Egipto, cuando fueron alimentados en el desierto. Tenía todos esos registros de lo que habían vivido sus antecesores. Y la cosa más sencilla no la hacían, que era obedecer a Dios. Así que Dios les da la respuesta. Mira, si os pasa esto, sencillamente es porque no habéis obedecido mis mandamientos. Con Israel era así, si obedecían sus leyes, si obedecían sus mandamientos, entonces Dios les protegía de los enemigos y les daba una cosecha impresionante. Les daba la lluvia a su tiempo, el sol a su tiempo, y era una nación próspera. Y es lo que pasa a veces, que antes de eso habían vivido 40 años de paz. Y cuando uno vive en paz y tranquilo, se olvida justamente que si uno está en esa condición de bienestar, es porque Dios ha puesto su vallado de protección, es porque Dios está bendiciendo. Y Él es un Dios celoso. Es un Dios celoso, Él quiere el primer lugar. Entonces, en ese momento cuando ya uno cree que gracias a uno mismo, gracias a la sabiduría de uno, puede tirar para adelante, con mi sabiduría yo llevo para adelante mis negocios, voy prosperando, voy ahorrando, me va bien, ahí es cuando Dios dice, cuidado. Si estás así, en esta condición, es porque yo lo permito, es porque yo te estoy bendiciendo, es porque yo estoy protegiendo tu vida. Pero si tú crees que eres tú, entonces yo puedo retirar ese vallado de protección sobre tu vida. Y no es que te empuje a la miseria, sino que uno mismo, de lo que va a sembrar, eso mismo va a cosechar. Y nos daremos cuenta que sin Él, sin Dios, no somos capaces. Nos falta esa protección de parte de Dios. Así que, en el versículo 11, Dios igual interviene, no solo les dice el por qué les ocurre eso, sino que también les va a aportar una solución, ya que clamaron a Dios después de 7 años. Y es lo increíble de Dios, que podemos acercarnos a Él en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier situación de nuestro bajón, desde cualquier nivel de miseria en el cual podamos estar viviendo y en el cual uno puede estar pues así, testarudo, yo sigo en mi cueva, no quiero salir de ahí, pero si hace falta 7 años para que llegue un momento donde uno vuelva en sí y quiera pedir ayuda a Dios, Él con su misericordia responde y da nuevas directrices. Aquí aparece a un personaje, a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová, y aquí el ángel de Jehová es Cristo. Cristo antes de ser encarnado, cientos de años más tarde, que conocemos como el Mesías. El ángel de Jehová se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El punto de vista que nosotros tenemos sobre nosotros no es el mismo punto de vista que Dios tiene sobre nosotros. Aquí Gedeón, cuando nos dice que trillaba el trigo en el lagar, es como, podemos imaginarnos como una especie de pozo, donde él estaba pues sacando algo de trigo a escondidas, pequeña cantidad, poquito, porque si vienen los madianitas, por lo menos que tenga un poco de cosecha, que tenga algo para ir aguantando, para ir tirando. Estaba ahí en el lagar, no estaba en el campo, ahí recogiendo la cosecha, porque tenía miedo justamente de los madianitas. Así que las dos cosas que él quería hacer, en la condición que él estaba, era preservar su vida y proteger algo de la cosecha. Y entonces eso nos dice que Gedeón era una persona miedosa.
Tenía miedo de los enemigos, claro. Si año tras año te vienen saqueando todo, y viene Dios, Jesús, mejor dicho, el ángel de Jehová, y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué? ¿Yo? ¿Esforzado? ¿Valiente? Pero si estoy aquí escondido. Y cuando Dios te dice que eres una mujer, un varón esforzado y valiente, es porque Él está dispuesto a hacer algo a través de nosotros. No es porque nosotros seamos capaces. Gedeón no era capaz por sí solo, pero con Dios podría hacer algo impresionante. Y entonces ahí Gedeón pues suelta las excusas, ¿no? Cuando viene Dios a nuestro encuentro y te dice, Antonio, esforzado y valiente, y yo ahí le saco las excusas. Y Gedeón es lo que hizo. Señor, en el versículo 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Las excusas, los por qué, ¿verdad? Y ya había recibido la respuesta, porque habían desobedecido. O sea, tenía la información. Pero aún así, cuando uno pues no está muy convencido, no quiere salir de su caverna, prefiere lo suyo poco que lo mucho desconocido, pues le inventamos todas las excusas que hagan falta a Dios. Y es lo que hacía Gedeón. ¿Por qué? ¿Por qué nos has abandonado? Mira lo que ha pasado. ¿Es verdad eso del pasado? ¿Tú eras un Dios poderoso? Es que Dios tiene un contrato con su pueblo Israel y tiene un contrato con su iglesia. Y si Él nos ha rescatado a nosotros con su sangre, hemos podido participar del pan y del vino que nos recuerda lo que Él ha hecho en la cruz y que nos lleva a esa expectativa de futuro, a esa esperanza de que algún día Él va a venir a por su pueblo. Él va a venir. Ese es su pacto con nosotros. Cuando tomamos el pacto, estamos recordando que Él viene y vendrá pronto a por los suyos. Entonces, con esas excusas, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le extiende la visión a Gedeón. Él estaba centrado en él. Y a veces podemos vivir así, centrados en nosotros, en mi vida, en mi salud, mi familia, lo mío, que no me pase nada. Puedo oír noticias. Hay hermanitos que lo pasan mal por ahí. Qué pena por ellos. Pero a mí, por lo menos, yo estoy bien. No me falta de nada. Así estaba Gedeón. Tengo aquí mi cosecha, tengo ahí mi trigo en mi lagar y tal, y Dios viene, y cuando Dios interviene, no es para solo prosperarnos a nosotros, no es solo para que estemos bien nosotros, sino que es para extender esa bendición hacia el más allá de nuestras puertas, más allá de nuestro círculo familiar. Le dice a Gedeón, te voy a usar no solo para tu cosecha, sino para la nación entera de Israel. Así que imagínate la visión que tenía Gedeón de él y lo que Dios quería hacer a través de él. Gedeón, ¿cómo le responde? ¡Ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Menudo Dios, anda que no podía haber elegido a otro, que te tiene que fijar en mí. Mira, de todas las tribus, yo hago parte de la tribu más pequeña, la de Manasés. Y en Manasés, de todas las familias, has elegido la peor familia, la más humilde. Y dentro de los miembros de mi familia, pues has elegido al más pequeño, al que menos vale. Creo que te has confundido. Yo no soy la persona adecuada. Tendrías que elegir a otro. No hacemos a veces eso, queremos negociar con Dios y sobre todo le queremos decir cómo Él tiene que hacer las cosas. Mira, Dios, por si no te has enterado, yo te digo, pero mis pensamientos no son los suyos, porque sus pensamientos, wow, son mucho más altos que todas las galaxias reunidas.
Su sabiduría rompe todo esquema humano, toda lógica humana. Y su forma de proceder es muy distinta a nuestros cálculos, a nuestra planificación humana. Ahí Jesús le dice, soy yo que te envío. Y eso te tiene que bastar. Y si yo te digo que te voy a usar para liberar a la nación de Israel, lo voy a hacer. Y Gedeón, pues claro, después de 7 años de palos, dice, madre mía, yo no sé qué es mejor, seguir en mi cueva o realmente empezar a creer a Dios. Gedeón está en la lista de los héroes de la fe, en Hebreos 11. En el versículo 32 dice, ¿y qué más puedo decir? Menciona a Gedeón. Así que tú vas a salvar a Israel, no solo para ti, sino también para la nación. Y Gedeón, tú vas a ser un canal de bendición para tu nación. Yo quiero usarte. Así que le rompió todos los esquemas en cuanto a la visión que él tenía sobre él. Y él tenía sus dudas. Y le pidió pruebas a Dios para ver si realmente era él la persona adecuada, ¿verdad? Y Dios cada vez fue confirmando las pruebas que él pidió a Dios. A veces cuando tenemos dudas, uno puede decir, bueno, ¿esto es falta de fe o qué? Él tuvo sus dudas, tuvo sus miedos. Y vemos la gracia y misericordia de Dios, que a pesar de sus dudas, Dios le va respondiendo las pruebas que él le va pidiendo a Dios. Así que llegamos ya al capítulo 7 y él reúne un ejército de 32.000 personas, 32.000 soldados. Nos parece mucho, pero frente a los madianitas, que eran más de 100 y pico mil, 120.000, pues realmente era un pequeño ejército. Pero aún así, pues dices, bueno, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podría pensar Gedeón y pensar, eso seguro que lo escribirán en la Biblia dentro de unos cientos de años. Dios le dice a Gedeón, 32.000, que sois muchos, sois demasiados. Que somos demasiados. Si son 120.000 y nosotros 32.000, o sea, a cada soldado nos toca matar a 4 soldados. Y encima ellos, los enemigos, los madianitas, vienen preparados con sus camellos, con sus armas, con todo, y nosotros venimos aquí, pues mira, con esto que tengo para sembrar, con mi palo, mis piedras, mi honda. Pero bueno, se acordaban de que un tal David con una honda fue suficiente para derribar a un gigante. Y Dios le dice, mira, hazles una propuesta, tú diles que el que tenga miedo, que se vaya a casa. El que no quiera pelear, pues que no pelee. ¿En serio, Dios? ¿De verdad? Que sí. Yo ya te fui demostrando que yo quiero hacer algo a través de ti. Esto es para valientes, no es para cobardes. Es para valientes. Bien, entonces Gedeón se atreve y le dice a la multitud, a los 32.000 soldados, mirad, el que tenga miedo, aunque estéis aquí y realmente tenéis miedo y estáis temblando y no lo veis eso de pelear ahí contra los madianitas, podéis marcharos a casa. Y Gedeón ahí, bueno, espero que no se vaya nadie en su interior. Y muchos soldados, ¿en serio? ¿Nos podemos ir? ¡Guau! Toma, ahí tiene mi lanza, mi escudo, patas para que os quiero, me voy. Pim, pum, pam. Y era la deserción. Se fueron 22.000 de los 32.000. Solo le quedaban 10.000 soldados. Y el pobre Gedeón ahí rascándose la cabeza. Madre mía, ahora con 10.000 soldados, frente a este ejército que cuando... O sea, tener la imagen de las langostas, cuando viene e invaden, ¿no? Ahí los tenía, los veía desde la montaña, madre mía. Un ejército ahí que se perdía la vista. Y él ahí se gira, yo aquí con 10.000 soldados. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Es que si ganáis la batalla con estos soldados, vais a decir que habéis ganado gracias a vuestras propias fuerzas. Y eso a mí como que no me gusta. La gloria me la quiero llevar yo. Así que vamos a hacer una prueba. Tú no les digas que es un test. Tú sencillamente los llevas ahí al río, míralos, están secos, tienen una sed tremenda, ¿no? Que vayan al río y beban. Entonces, claro,
Pues él dice, bueno, pues vamos para allá. Queridos soldados, un buen vaso de agua. Pues nada, no tenemos vaso, pero apañaros. Beber como podáis en este río. Y entonces, claro, llegaban los soldados secos, de sed, ya, y claro, y ahí, cuando tú has andado kilómetros, cuando estás de los nervios, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo estaba en UPS, trabajando en el transporte, a veces la tensión y el estrés era tanto que bebía 6-7 litros de agua a diario. O sea, me consumía el estrés. Y me imagino a estos soldados bajo una tensión y un estrés impresionante. Y les pasó lo mismo. Agua, hay que beber. Entonces, muchos se dejaron caer al suelo, así. Y la cabeza al agua. Pero había otros que estaban ahí sobre la guardia, que están los marianitas. Cuidado. Y tomaban el agua así sobre la palma de la mano. Y bebían ahí como perritos, ahí, mirando, derecha, izquierda, una mano aquí en la espalda. Y así. Pero la mayoría, ahí, en el agua. Y Dios le dice a Gedeón, te voy a indicar cuáles quiero. Pues cuáles, porque seguramente aquellos que han metido la cabeza en el agua. No, nosotros. ¿Nosotros? Sí, apártamelos. Esos son los que irán contigo a la pelea contra los madianitas. 1, 2, 3, 300. 300 soldados. Así que esa película de los 300, que es un peliculón, pero esto es peor, porque eran 300 que no sabían pelear. No estaban preparados para la guerra. Habían pasado 7 hambres de miseria y de hambre y de famina. Y pues yo quiero usar a estos 300. Vale, pues nada, los demás, marcharos a casa. Nos marchamos, ni se enfadaron con él, ni se quejaron. Han dicho, vale, bien, nosotros nos vamos. Y con esos 300. Mira la conexión que tendría que tener Gedeón para oír claramente qué es lo que Dios quiere. Y por eso, para percibir la voz de Dios, no puedes ser invadido por el miedo. No puedes estar fijándote sobre lo que ves delante de ti, sobre la realidad. Cuando uno dice es que yo soy realista, realmente está diciendo soy negativo y no tengo fe. Porque la fe no tiene nada que ver con la razón. Es algo que rompe los esquemas. Entonces, con esos 300, Gedeón ahí, bueno, tenéis las espadas bien afiladas, vamos a ver qué pasa, qué es lo que Dios va a hacer. Dios dice, no, ¿quién te dijo que ibas a usar espadas? Tú no vas a usar espadas, no vas a pelear contra ellos. Esta es mi pelea, esta es mi guerra. Yo quiero glorificarme a través de ti, pero esta es mi pelea. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dile a cada uno que coja una tea, una antorcha, una vasija, ¿verdad? ¿Y qué más? Y una trompeta. Así que imagínate, 300 soldados frente a un armamento ahí de madianitas con sus camellos, sus armas y todo. Toma, soldado, tu trompeta, tu cántaro y tu antorcha. Gracias. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Ya se te dirá lo que tengas que hacer. De momento, tú tenlo ahí. Entonces reunieron todo. Y Dios les dice, vale, le dice a Gedeón, vale, pues ahora te voy a decir cómo te vas a colocar. Pero Gedeón seguía con esa pelea. Dios, por favor, sé que te he pedido señales antes, pero dime otra cosa. Y somos así, ¿no? Damos un paso de fe y cuando das ese paso, dime algo más para que dé el siguiente paso. Y Dios le dice, bueno, baja al campamento madianita, ves con tu criado, con tu siervo, y escucha lo que dicen en las tiendas. Ve esta noche. Y él baja y se acerca. Y los madianitas, pues era el cambio de turno de los soldados. Y escucha a los madianitas, a uno de ellos que estaba hablando en su tienda. Y dice, wow, tuve una pesadilla, pero tuve una pesadilla tremenda. Y el otro, ¿qué? Que nos venía una roca encima y nos aplastaba a todos y éramos derrumbados. ¿En serio?
Y el otro decía, ¡buh! Eso es que Dios ha entregado a los madianitas a Gedeón. Y él escucha eso y se va para atrás. Reúne a sus soldados. Levantaros que esta noche mismo hay fiesta. Vamos a ir a lo que tenemos que ir. Que están medio adormilados los madianitas. ¿Y cómo nos colocamos? 100 allí, 100 allá y 100 aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encender las antorchas, pero cubrirlas con la vasija, que no lo vean ellos. Entonces tenían las tías encendidas. ¿Podéis imaginar esa visión de noche? Es impresionante. Con las vasijas que cubren justamente la antorcha encendida para que no se viera. Cuando yo toqué la trompeta, todos tocáis la trompeta. ¿Sabes el sonido que tiene una trompeta? Imagina 300 trompetas. De noche, cuando tú estás durmiendo. Ya solo cuando suena una alarma, tú... ¿Dónde está esta alarma? 300 trompetas. Se despertaron todos ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y todos cogieron las vasijas por la espada de Dios y de Jehová, gritaron. Cogieron los cántaros, los quebraron. ¡Pum! 300 vasijas que se rompen y lo oyes el surround ahí alrededor del campamento y ¡brum! 300 antorchas encendidas. Eso de noche, cuando tú te despiertas, parece que esas 300 son 50.000 antorchas. Lo ves todo muy raro. Para que siga encendida la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que quebrar nuestra vasija. Nosotros somos esa vasija. Y tiene que estar llena del fuego de Dios. Y tenemos que romperla, si queremos que su luz brille, si queremos que resplandezca en medio de la oscuridad y en medio de la noche. Y entonces Dios obrará, y Él hará lo que tiene que hacer. Cuando se despiertan los madianitas, ellos no tenían que pelear, estaban observando, se despertaron, dijeron, madre mía, ¿qué hacemos? Aquí un enemigo, toma, ¡crack! Y lo mata. Ah, no, era madianita. Aquí está, crack. Ah, también era madianita. Y entre ellos empezaron a pelear entre ellos, a matarse entre ellos, del pánico, de no saber qué es lo que estaba pasando. Y otros huyeron y escaparon por los montes. Y Gedeón dice, ya está bien. Y Dios, no. Vete a por las cabezas. Vete a por las cabezas, por los reyes. Porque como tú solo ganes esta batalla, pero no vences a los reyes, la guerra no ha terminado. Volverán. Y yo quiero que sea una batalla definitiva, una victoria definitiva. Así que fueron a por las cabezas, hasta que pudieron alcanzarlos y les cortaron la cabeza. Entonces, a veces nos conformamos con mini victorias y no vamos a por las cabezas. Seguimos en nuestra cueva. Tenemos una victoria, gracias a Dios, porque hoy ha sido un día de victoria. Y Dios te dice, ¿hoy? ¿Te conformas con hoy? Yo quiero que tú vivas en victoria. Quiero que tu vida sea una vida de victoria. Que cortes ya la cabeza a los pecados crónicos. Que cortes la cabeza a lo que te hace meterte en tu cueva. Que no te atrevas a alumbrar esa antorcha. Córtales la cabeza, vete a por ellos. Ya es hora, ya es momento. Que la iglesia se levante y vaya a por su victoria. En Isaías 62, versículo 8 y 9, dice, juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. ¿Tú quieres que el enemigo te robe todo el esfuerzo de tu trabajo? ¿Tú quieres que venga siempre el enemigo y quite la cosecha? Ya es hora de ir a por las cabezas, en oración. Ya es hora de quitar aquello que impide que podamos vivir una vida de victoria. Ya va siendo tiempo de reclamar esa cosecha. No nos conformemos en que tanta siembra y semillas y que siempre se nos robe la cosecha.
Se nos pierden las almas, se nos pierden los que vienen. Se acabó. Hay que ir ahora a por esa promesa. Vivimos en los tiempos finales, en los últimos tiempos. Y hay muchos que su fe se debilita, hay muchos que se apartan. Es cosecha que se va perdiendo. Y es tiempo ya de... Dios nos envía como Gedeones y tenemos que ir. Y no estar centrados solo en nuestro bienestar, en nuestro mundito, en nuestra familia, sino extender nuestra visión hacia la nación en la que Dios nos ha puesto. Tu nación es España, porque aquí estamos. Y poder tener la visión hacia todo nuestro entorno. Gedeón hizo parte de los héroes de la fe, no porque en sí era un hombre valiente, tenía muchos miedos, pero está en esa lista de los héroes de la fe. Él es mencionado y fue de los que ganaron batallas, fueron de los que conquistaron, porque creyó en la promesa de Dios, a la manera de Dios. Tú ves que esa estrategia no tiene nada que ver con la sabiduría humana, es algo que no tiene nada que ver con filosofía ni inteligencia humana. Se trata de obedecer a Dios. Él te da una dirección, te indica los pasos por los que hay que andar. Hazlo, aunque parezca una locura, aunque parezca algo irracional, pero Él se va a glorificar. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.